La mesa está en silencio, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. No hay música, no hay predicador, no hay luces de iglesia. Solo una persona sentada frente a una pila de recibos, una tarjeta vencida, una Biblia abierta y un sobre que dice, diezmo. Durante años dio, a veces dio con alegría, a veces dio con miedo, a veces dio cuando no podía. Y aún así, mes tras mes, la deuda siguió creciendo delante de sus ojos. Le dijeron, si siembras, cosechas, si diezmas, Dios abre las ventanas de los cielos, si no prosperas, revisa tu fe. Pero nadie le explicó el texto completo, nadie le dijo que Malaquías hablaba a una nación, a sacerdotes corruptos, a un sistema de justicia roto. Nadie le dijo que el diezmo bíblico no era una máquina para volverse rico. No fue necesariamente tu fe la que falló, tal vez fue el sistema que te vendió el diezmo como contrato de prosperidad. Quédate conmigo, porque hoy no vamos a atacar la generosidad, vamos a rescatarla de la culpa. Quiero leerte con respeto. En tu experiencia el diezmo te trajo libertad, culpa, presión o una mezcla de todo. Cuéntamelo en los comentarios sin atacar a nadie. Tu historia puede ayudar a otra persona a pensar con más claridad. Si este video te ayudó, suscríbete y compártelo con alguien que necesita respirar sin culpa, y guarda este estudio para volver a los textos con calma, tenemos en tus oraciones. Dios te bendiga. Si este tipo de contenido te ayuda a entender la Biblia con contexto, suscríbete y dale like ahora. Es una forma sencilla de ayudarnos a que más personas encuentren estudios bíblicos sin manipulación. Seguimos. El problema no es dar. La Biblia está llena de generosidad. Abraham da, Israel sostiene a los levitas. Los profetas defienden al pobre, Jesús habla del corazón, la iglesia primitiva comparte bienes para que no haya necesitados. El problema es cuando dar deja de ser amor y se convierte en presión, cuando la generosidad deja de mirar al necesitado y empieza a financiar culpa. Cuando una persona endeudada escucha que su problema no es desorden, salario bajo, abuso financiero o falta de presupuesto, sino simplemente que no le ha dado suficiente a Dios. Ese es el punto delicado de este video. No estamos preguntando si un cristiano puede dar el 10%. Claro que puede. Estamos preguntando otra cosa. ¿Puede alguien tomar textos de Israel antiguo, sacarlos de su contexto y decirle a una familia endeudada que Dios está obligado a multiplicar su dinero si entrega primero el 10%? Mira la historia desde el principio. La primera gran escena del diezmo aparece antes de Moisés. Génesis 14 cuenta que Abraham regresa de una batalla. Ha rescatado a Lot. Ha recuperado bienes, y entonces aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, versículo 20, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ese versículo importa, pero también importa lo que no dice. No dice que Abraham recibió un salario mensual y estableció una regla permanente. No dice que Melquisedec le prometió multiplicación financiera. No dice que si Abraham no daba quedaría bajo maldición. Abraham da después de una victoria, da del botín, da en una escena única. Esto no destruye la idea de dar, pero sí destruye la idea de usar a Abraham como prueba simple de un diezmo moderno obligatorio para todos los creyentes. La Biblia es más precisa que nuestros slogans. Cuando llegamos a la ley de Moisés, el diezmo ya no aparece como un gesto aislado, se vuelve parte de un sistema nacional. Levítico 27, versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Nota las palabras. Tierra, semilla, fruto, árboles, ganado. No estamos en una economía de tarjetas. Prestamos intereses y aplicaciones bancarias. Estamos en una nación agrícola, con tierra distribuida por tribus, templo, sacerdocio y calendario sagrado. Números 18 explica una pieza clave. Los levitas no recibieron una herencia territorial como las otras tribus. Su trabajo estaba ligado al servicio del tabernáculo y luego del templo. Números 18, versículo 24, dice que los diezmos eran su heredad. Esto no era un truco para enriquecer líderes, era un mecanismo de sostenimiento en una sociedad de pacto. Pero Deuteronomio habla de algo que casi nunca se menciona en los sermones de prosperidad. Deuteronomio 14 no presenta el diezmo solo como dinero que sube hacia una institución. Lo presenta también como comida, celebración y cuidado del vulnerable. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29, dicen que cada 3 años el diezmo debía quedar en las ciudades para que comieran el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Mira eso con cuidado. El diezmo bíblico no era solo, dame a mí para que Dios te dé a ti. Era, que nadie quede abandonado en medio del pueblo. Aquí es donde yo veo una de las grandes distorsiones modernas. Muchas veces se predica el diezmo como una línea vertical. Tu dinero sube, tu bendición baja, pero en Deuteronomio, el dinero, o mejor dicho, el fruto de la tierra también se mueve horizontalmente, hacia la mesa, hacia el pobre, hacia el que no tiene herencia. La pregunta bíblica no es solo ¿diste el porcentaje? La pregunta bíblica es,
¿Tu dinero está produciendo justicia? Y esto cambia la conversación, porque si el diezmo en Israel tocaba templo, mesa, pobres y tierra, entonces no puede reducirse a un mensaje donde una persona entrega dinero a una plataforma y espera que Dios le devuelva más. La Biblia no piensa la adoración como una transacción aislada, la piensa dentro de una comunidad. En Israel, el dinero, la tierra, la cosecha y el culto estaban conectados con la justicia diaria. El trabajador tenía que ser tratado con dignidad, la viuda no podía quedar invisible, el extranjero no podía ser aplastado, el huérfano no podía depender de la suerte. Por eso, cuando un predicador moderno toma la palabra diezmo y la separa de toda esa red de justicia, algo se rompe. No siempre se rompe por mala intención. A veces se rompe por tradición, por costumbre, por repetir lo que otros dijeron, pero se rompe. Una iglesia puede necesitar sostenimiento, eso es real. Un pastor puede vivir de su trabajo. Pablo mismo habla de obreros que sirven al Evangelio. Una comunidad puede organizar ofrendas, presupuestos, ayuda social, misión y enseñanza. Pero cuando el mensaje se convierte en paga primero o Dios no te bendice, ya no estamos simplemente hablando de administración. Estamos tocando la conciencia de personas vulnerables. Y una conciencia vulnerable puede entregar dinero no por amor, sino por terror. Puede callar deudas, puede mentirle al cónyuge, puede dejar de comprar comida, puede atrasar pagos urgentes, y todo eso creyendo que está honrando a Dios. Por eso necesitamos contexto, no para volvernos tacaños, sino para volvernos honestos. Ahora llegamos al texto más usado, Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ese versículo existe, nadie necesita borrarlo, pero tampoco debemos cortarlo de su libro. Malaquías no empieza en el capítulo 3. Malaquías es una acusación de pacto contra un pueblo que ha vuelto del exilio, con un templo reconstruido, pero con una vida espiritual enferma. En Malaquías 1, los sacerdocios ofrecen animales defectuosos. En Malaquías 2, el sacerdocio corrompe el pacto. Y en Malaquías 3, versículo 5, antes de hablar del diezmo, Dios dice que vendrá contra hechiceros, adulteros, mentirosos, los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Entonces, cuando Malaquías habla de robar a Dios, no está hablando de una persona moderna que no sabe si pagar renta o poner dinero en un sobre. Está hablando de una nación que rompió un sistema de pacto que debía sostener el culto y proteger al vulnerable. El alfolí no era una cuenta secreta para prosperidad individual. Era la despensa de un sistema nacional. Y aquí hay algo serio. Si usas Malaquías para exigir dinero, pero no usas Malaquías para defender al trabajador explotado, a la viuda, al huérfano y al extranjero, no estás predicando Malaquías, estás usando una frase de Malaquías. Nehemías 13 ayuda a ver el mismo problema desde otro ángulo. Allí los levitas habían sido descuidados y muchos tuvieron que volver a sus campos, porque no recibían la porción que les correspondía. Nehemías no trata el tema como una técnica de enriquecimiento personal, lo trata como un desorden comunitario. El servicio del templo estaba abandonado, las responsabilidades del pacto estaban rotas, la gente que debía servir no estaba siendo sostenida. Ese detalle importa, porque Malaquías 3 y Nehemías 13 respiran el mismo aire histórico, una comunidad postexílica intentando reconstruir su fidelidad, sus instituciones y su vida delante de Dios. Entonces, si alguien toma traed los diezmos al alfolí y lo convierte en Dios te hará ricos y entregas dinero este domingo, ha cruzado una distancia enorme sin explicar el puente. Y cuando no se explica el puente, la gente carga el peso. Tal vez tú escuchaste Malaquías como amenaza. Si no das, estás robando a Dios. Si estás endeudado, es porque robaste a Dios. Si no prosperas, es porque cerraste las ventanas del cielo. Pero el libro es más amplio, más profético y más moral que eso. Malaquías denuncia un culto corrupto, matrimonios quebrados, injusticia social, palabras duras, contra Dios sacerdotes irresponsables y un pueblo que había perdido el temor reverente. El diezmo aparece dentro de ese cuadro, no como llave mágica para escapar de las consecuencias financieras, sino como parte de una vida de pacto que debía volver a la verdad. Cuando Jesús menciona el diezmo, no lo hace como muchos esperarían. Mateo 23, versículo 23, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, y la fe la escena es casi incomoda. Los fariseos son exactos con las hierbas, separan lo pequeño, calculan lo mínimo, cumplen el detalle». Pero Jesús mira más profundo. No está impresionado por una obediencia que sabe contar hojas, pero no sabe amar personas, y esa frase debería temblar dentro de cualquier predicación. Sobre dinero. Porque es posible hablar mucho de porcentajes y muy poco de justicia. Es posible pedir diezmos con precisión y no preguntar si una madre soltera puede comer. Es posible prometer ventanas del cielo y cerrar los ojos ante una familia atrapada en intereses. Mira esto, Jesús no ridiculiza la obediencia,
pero denuncia la obediencia que perdió el corazón. Después de la resurrección, cuando la iglesia comienza a crecer, el Nuevo Testamento no nos da una escena de apóstoles estableciendo el 10% obligatorio. Nos da otra imagen. Hechos 4, versículos 34 y 35, dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que tenían propiedades vendían y ponían el valor a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa frase es importante, según su necesidad. No según una fórmula de retorno, no según si das 100, recibes 1000, según necesidad. Más adelante, Pablo habla mucho de ofrendas. En 2 Corintios 9, versículo 7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no con tristeza, no por necesidad. Esa frase sola debería poner un límite santo a cualquier manipulación financiera. Si el sistema necesita miedo para funcionar, no se parece al espíritu de Pablo. Y Pablo todavía va más lejos. En 2 Corintios 8, él habla de los creyentes de Macedonia. Dice que en medio de mucha prueba y profunda pobreza, abundaron en generosidad. Pero la forma en que Pablo lo cuenta no suena a presión. No suena a una campana manipulada. No suena a si no das Dios te castigará. Pablo presenta la generosidad como gracia, como participación, como una respuesta libre a lo que Dios ya hizo en Cristo. Y por eso dice que nadie debe dar con tristeza ni por obligación. Esa palabra obligación debería frenar muchas frases que hoy se dicen sin temblar, porque hay una diferencia enorme entre encentar responsabilidad y explotar miedo. Hay una diferencia enorme entre invitar a una iglesia madura a sostener una obra honesta y decirle a una persona endeudada que si no entrega un porcentaje fijo, está bajo maldición. También hay algo hermoso. Las ofrendas de Pablo muchas veces iban dirigidas a santos necesitados. Había una colecta para los pobres de Jerusalén, había comunión entre iglesias, había memoria del cuerpo. La generosidad no era solo mantener una estructura, era cuidar personas, y cuando la iglesia olvida personas, aunque conserve porcentajes, pierde el centro. Entonces, volvemos a la mesa del principio, porque alguien puede diezmar durante años y seguir endeudado. La respuesta puede ser dura, pero también liberadora. Porque el diezmo no reemplaza la mayordomia. Proverbios 22, versículo 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda no siempre empieza por pecado, a veces empieza por enfermedad, desempleo, inflación, abuso, emergencia, salarios injustos. Pero cuando la deuda se vuelve un estilo de vida, la Biblia no la trata como libertad, la trata como servidumbre. Romanos 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Piensa en lo que eso significa. Una persona puede dar el 10% y aún así vivir sin presupuesto. Puede dar a una iglesia y no pagar a tiempo a quien le prestó. Puede sembrar en una campana y descuidar a su familia. Puede sentirse espiritual por el sobre, pero seguir esclavizada por intereses. Y aquí hay que decirlo con cuidado. Dios no te pide que uses la culpa como plan financiero. La fe no cancela la aritmética. La generosidad no elimina la responsabilidad, y obedecer a Dios con tu dinero incluye pagar deudas, sostener tu casa, evitar la codicia, vivir con contentamiento y ayudar al necesitado real. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ama a Dios? ¿Quiere ser generosa, pero está ahogada por deudas? Primero, deja de esconder la realidad. Pon los números sobre la mesa, cuánto debes, a quién debes, cuánto interés pagas. ¿Qué deuda te está consumiendo más rápido? No hay nada menos espiritual en hacer un presupuesto. La sabiduría bíblica ama la verdad concreta. Proverbios mira hormigas, campos, prestamos, fiadores pereza, trabajo cosecha, balanzas honestas. La Biblia no desprecia los detalles. Nosotros a veces queremos una frase poderosa para evitar una decisión sencilla, pero muchas veces la liberación empieza con una hoja y un lápiz. Segundo, deja de alimentar la deuda mientras oras para que desaparezca. Si una persona sigue comprando lo que no necesita, refinanciando lo que no puede pagar, usando crédito para sostener una apariencia, ninguna fórmula religiosa va a sanar eso. Dios puede proveer, Dios puede abrir puertas, Dios puede tocar corazones, pero Dios no bendice la mentira como si fuera fe. Tercero, habla con líderes maduros si tu iglesia exige algo que te empuja a incumplir responsabilidades básicas. Una comunidad sana no debería celebrar que una familia entregue dinero mientras no puede comprar comida, pagar renta o cumplir compromisos urgentes. Una comunidad sana debería ayudar a ordenar, no solo recibir. Y si nadie puede escuchar esa conversación sin acusarte de rebelde, eso también revela algo. Cuarto, no uses tus deudas como excusa para cerrar el corazón. Este punto también importa. Algunas personas salen de la manipulación y se van al otro extremo. Nunca más ayudan a nadie, nunca más sostienen nada, nunca más dan un peso, porque fueron heridas. Eso es comprensible, pero no es sanidad completa. La meta no es pasar de culpa a dureza.
La meta es pasar de culpa a sabiduría. Tal vez hoy tu generosidad no pueda verse como antes. Tal vez hoy se vea como pagar lo que debes, cocinar para alguien, cuidar a un anciano, dar una pequeña ayuda sin presumir, o sostener una obra íntegra de manera realista, pero que siga viva, sin teatro, sin promesas falsas, sin negar tu situación. La Biblia no te quita la generosidad, te la devuelve. Te la quita del miedo y te la devuelve con libertad. Te la quita de la promesa falsa y te la devuelve con verdad. Te la quita de la manipulación y te la devuelve con justicia. Si estás endeudado, tal vez la pregunta no es, ¿cómo doy más para que Dios me saque? Tal vez la pregunta es, ¿cómo ordeno mi vida para obedecer de verdad? Primero, verdad. Saber cuánto debes, no esconder estados de cuenta, no espiritualizar lo que necesita números. Segundo, responsabilidad. Pagar lo que prometiste, pagar. Romanos 13 no es menos bíblico que Malaquías 3. Tercero, contentamiento. 1 Timoteo 6 dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuarto, generosidad concreta. Proverbios 19, versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Nota eso. El texto no dice, a Jehová presta el que financia una promesa de multiplicación. Dice, el que da al pobre. Levítico 19 dice que no oprimas al jornalero. 1 Timoteo 5 dice que si alguien no provee para los suyos, ha negado la fe. 2 Corintios 9 dice que Dios ama al dador alegre. Juntos, esos textos forman una imagen más completa que cualquier frase aislada. Entonces, si tu pregunta es ¿debo diezmar mientras estoy endeudado? La respuesta honesta no cabe en un slogan. Depende de qué quieres decir con diezmar. Depende de tu situación. Depende de tus compromisos, depende de si estás pagando deudas justas o usando a Dios para evitar conversaciones difíciles. Depende de si tu comunidad encena generosidad con libertad o exige dinero con miedo. Pero algo sí podemos decir con claridad, no eres más espiritual por ignorar tus deudas. No eres menos amado por estar reorganizando tu vida. No estás traicionando a Dios por hacer cuentas con honestidad. Y no necesitas comprar una bendición que Cristo ya te dio por gracia. Si decides dar un porcentaje, hazlo con conciencia limpia, sin mentirle a tu realidad y sin abandonar responsabilidades. Si decides pausar o ajustar mientras sales de una crisis, hazlo con temor de Dios sin endurecerte y sin convertir tu dolor en egoísmo. Si sostienes una iglesia, busca que sea una iglesia que también sostenga verdad, justicia, transparencia y cuidado real. La generosidad cristiana no es una apuesta, no es una cuota para activar a Dios. No es un impuesto espiritual sobre gente asustada. Es una respuesta de amor, organizada por la verdad, guiada por la justicia y sostenida por la gracia. Si hay algo que yo me llevo de todo esto, es esto. Dios nunca necesitó que tuvieras miedo para enseñarte a dar. El miedo puede llenar una cesta, pero no forma un corazón libre. Lo que más me impacta es que la Biblia no separa adoración de justicia. Para Israel, el diezmo tenía que ver con levitas, templo, fiesta, viuda, huérfano y extranjero. Para Jesús, el problema no era solo si contabas bien, era si habías descuidado justicia, misericordia y fe. Para Pablo, dar no podía nacer de tristeza ni de obligación. Y si hay una cosa que no se te olvide de este video, que sea esta, no tienes que dejar de ser generoso para dejar de ser manipulado. Puedes dar, puedes ayudar, puedes sostener una obra que sirve con integridad, pero también puedes decir no a la culpa, no a las promesas falsas, no a las campanas que te piden ignorar tus deudas, mientras prometen abrirte el cielo. La libertad financiera bíblica no empieza con una fórmula mágica, empieza con verdad.